Hola, Hola, Glory. Flor, querida, ¿cómo estás? Re bien, qué lindo Ay, verte. Te re sí, sí. extraño. Esto es lo único bueno que tiene la tecnología actual, que nos permite Sí, vernos a pesar de todo. tal cual. Es increíble cómo acorta las distancias. Y Sí. cuántas veces quisimos hacer esto de charlar ¿Te simplemente acordás? Sí. enfrente. Bueno, un poco lo hicimos, ¿te acordás? En el Tortoni aquel día Bueno, cuando yo llovía estaba pensando, cántaros. para mí fue como eso, como cumplir un poquito ese sueño, que además, si vos te pones a pensar, tuvo algo de mágico, porque donde nosotras nos conocimos fue en el Tortoni. Increíble. ¿Vos te acordás de ese día? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Pero Mira, yo te me quiero acuerdo de... preguntar, ¿vos te acordás qué día? Porque yo sé que fue en el 2004, pero ¿vos te acordás qué día fue? Porque eso me parece que fue en diciembre. Sí, hacía Vos calor. tenías un pulovercito rojo de manga corta y si buscamos la foto te vas a dar cuenta que todos estamos vestidos livianitos. Estaba Sí, mi hermana también, Fabi, y sí. mi hija Rosalía estaban ahí, y Rosy chiquita todavía. Rosy mínima, mínima. Pero lo que me causa gracia es nosotros ahí te contamos la previa, cómo habíamos llegado a conocerte. Yo me acuerdo que habíamos encontrado Bodas de Odio. Lo habíamos leído en la versión de Ediciones B, que fue la primera que tuvo. Sí. Y con Fabi, mi hermana, decíamos, pero tiene que haber otro más de esta autora. Y ella fue la que me dijo, vos sabés que yo creo que vi otro, pero no me puedo acordar ahora el nombre. Lo que hemos buscado, esa Ah, segunda novela, y dimos con ella, que es Marlene, en Mar del sí. Plata, en una librería de Mar del Plata. Que Fabi, tu hermana, se la leyó, creo que se la leyó en un día, me dijo, me Sí, sí, senté en sí. el sillón y no me Para levanté. ella, Marlene es insustituible, siempre me Bueno, lo porque dice. ella tiene un tema con la ópera, Fabi, ¿no? Le Sí, encanta le la ópera. gustó eso también, pero aparte le gustó el personaje también de Carlo Barsis, o sea, el ambiente que recreaste. Y en esa novela vos habías puesto tu correo, porque en la Fue la primera no. primera novela, sí, fue con la que lo hice, con la que lo estrené, exacto, sí, sí, sí. Sí, que después vos me aconsejaste que lo hiciera yo también cuando publicara, y la verdad que fue un gran consejo, ¿no? Porque una cosa que pasa entre el público lector de la novela romántica es el deseo ferviente de comentar el sentimiento que produjo la Tal lectura. cual, tal Y si no cual, tenés sí. dónde, es frustrante. Pero vos sabés que yo ese día me lo acuerdo como si fuera hoy. Yo no te conocía ni por foto, porque No, no me habías mandado tu foto. no, eran los correos comunes de antes que eran... Sí, pero tu correo, Glorita, ya era escrito en letra azul. Yo no me puedo creer que lo has conservado 20 años, amiga. Siempre me gustó ese color. Después lo cambiaron, le quitaron el azul Francia, le pusieron un azul más aplacado, Está pero bien, sigue pero siendo digamos, vos azul. seguiste con la Sí, costumbre sí, la típica letra y el azul. sí. Sos una persona de tradición. Pero me acuerdo ese día, estaban en la puerta ustedes tres, y yo me paré y te dije, Gloria, sí, ay, qué lindo. Y Sí. nunca más nos separamos, o sea, Nunca hemos más, sido nunca amigas más. Vos ya. me habías contado por correo que estabas escribiendo una novela sobre los ranqueles. Y vos moriste. Yo en ese momento creo que te hice prometer que el personaje iba a ser mío para siempre. Después me lo arrebataban ¿Te me lo acuerdas que me lo arrebataron los editores. pediste? No, es tuyo, es tuyo, es tuyo. No, porque además, no sé si la gente a lo mejor lo sabe. Yo creo que vos, y se lo he dicho a Miguel y se lo digo siempre a cualquiera, yo creo que vos sos una de las personas más cultas que yo conozco. No, La otra mujer culta, culta que conocí era mi abuela materna, muy culta. Pero la otra persona culta que yo conozco, vos sabés de todo, Glory, de todo, no. y sos experta en etnias, en pueblos Eso me originarios. No gusta, sé si la gente lo eso me sabe, pero gusta, yo lo sí, quiero sí. contar. Eso me gusta porque yo, no, yo tuve al principio el impulso, yo seguí antropología un tiempo, hasta Sí, que lo después sé. le ganó la pulseada el derecho, pero conservé ese deseo del conocimiento del folclore, de las costumbres de los pueblos nativos. A mí eso me moviliza mucho. ¿Sabes cómo lo explico ahora? Porque es la única explicación que cabe. Es Sí, algo de vidas ¿cómo? pasadas. Seguro. Para mí es eso. Sí, para mí sí. Porque Para cuando mí uno tiene una viene de ahí porque si no, no inclinación, se explica no se tanta explica, porque es pasión. una inclinación que me nace y no tiene relación con nada de mi mundo, de mi vida, de mi familia, de nada. Entonces,
es como algo que me cayó así desde el cielo y pienso que tiene que ver con algo así. Claro, porque tu madre viene de las Canarias, tu padre viene de Yugoslavia, de Croacia, o sea que vos no tenés nada que ver con nada y sin embargo te apasiona y sos una gran conocedora del tema. Y cuando nosotros nos juntamos ese día, no me lo dijiste porque obviamente no estás haciendo, jactándote de todo lo que sabes, pero después con los años yo llegué a conocerte. Me acuerdo que el top del glam, del conocimiento tuyo, fue un día que me hablaste del acorazado Potiomkin. Yo no lo podía creer. No, dije, ¿también sabes del acorazado Potiomkin? Que yo lo sé porque lo veo siempre en una película cómica italiana que con Miguel Morimos y la siempre vemos el acorazado. Y tuve que ponerme a investigar. Sí, ya sé cuál es. ¿Sabe del acorazado Potiomkin, Glorita, Miguel? Y le leí el mail, nos reíamos, porque nosotros lo sabemos por una película cómica italiana que vemos que es genial. Pero bueno, sos súper culta. Pero ese día que nos juntamos en el Tortón y que estuvimos horas charlando con Fabi, Rosy se fue, me acuerdo, tenía que juntarse con unas amiguitas. Sí, sí. Y vos no me contaste que escribías ese día. Yo me enteré mucho después de eso. ¿Por qué no me contaste nada? Va, no se lo contabas a nadie, me parece. En realidad no lo sabían que escribía, pero como jamás veían nada, a lo largo de los años en mi familia nunca pudieron leer nada. Es una cosa pero sabían que vos escribías. Y sabían que yo tenía mis cuadernitos. Me habían, incluso mis padres, que siempre me alentaron mucho en todo, me habían propuesto que le entregara algunas de esas cosas a una colega de mi papá que también escribía. Y era escritora conocida, pero también era abogada y docente en Derecho. Y yo no había caso. Yo no sé a vos qué te pasó con tus primeros escritos, pero a mí lo que me ocurría, había una especie de pudor. La sensación de que leer lo que uno escribe es un poco exponer el alma de uno, ¿no? Y yo siempre fui muy, muy reservada con mis cosas. Yo puedo hablar mucho, pero como le digo a veces a los lectores no digo nada, a veces cuando no quiero. Somos políticos, Glorita. ¿Sos como los políticos? No, vos decís mucho cuando hablas, a mí me encanta escucharte. Pero vos sabés que no entiendo lo que me estás explicando, pero como yo no tengo escritos, yo no soy como vos, Gloria, yo no escribí toda mi vida, yo me puse a escribir un día y escribí una novela directamente, o sea, pasé como, vos escribí, de hecho, yo me acuerdo de haber leído que me encantó, digamos, el prefacio, el prólogo de lo que fue después en Alas de la Seducción, que era un escrito viejo que vos tenías. Viejo, siempre digo que es un cuento que yo había guardado en la misma hoja en que lo escribí, que es papel madera de envolver. No. Llovía a cántaros en Mar del Plata. Pero eso después hay que rematarlo en triste o en sol. Es una anécdota, porque yo no tenía dónde escribir, se me habían acabado las hojas de blog, y como tenía ganas de escribir una cosa que se me había ocurrido, saqué del cajón los papeles que uno guarda a veces para el momento de necesidad. Y empecé a escribirlo ahí, y así como estaba, así lo guardé. Y ese personaje, que es Nehuen Kayuki, yo después sentí que tenía más cosas para hacer y busqué el cuento. Y lo saqué de esa hoja. ¿Te acordás que yo lo había la hoja la conservás? ¿La hoja la conservás? La de sí. Sí, yo soy, en ese sentido, es un problema que tengo. Te lo voy a confesar. Soy acumuladora de recuerdos. Ay, amiga, no. Feng Shui lo prohíbe. No, vos sabés que ahora estoy luchando contra eso. Estoy viendo youtubers que aconsejan cómo pasar al minimalismo. Me cuesta mucho. Yo, por ejemplo, una cosa que vos me hayas escrito en una hojita, yo ese papelito lo guardo y va a un cuaderno, a una cajita, a un cajón. Tenés como el síndrome de la abuelita de Miguel, que vivió las dos guerras, la primera y la segunda, y todo guardaba. Es el síndrome de la guerra. Pero como vos no viviste ninguna, me pregunto por qué. Yo te digo, con la vida que yo hago, te vuelves minimalista, porque esto de viajar permanentemente, cambiar casa, te vuelves minimalista. Y cuando voy a la Argentina, los 2 meses que estoy siempre con gente, queriendo verme con las chicas, con vos, con mi familia, con las lectoras, no puedo estar limpiando. Entonces cada vez voy guardando más, voy sacando adornos, ya no quiero saber nada con los adornos. Sí, es un proceso, es una evolución. Es un proceso. No llega, yo creo que sí. Estoy lidiando y algunas cosas voy consiguiendo.
Los Sí. recuerdos, por ejemplo, de los chicos cuando eran chicos, las carpetas y Ah, cuadernos, que ellos no los quieren. no, eso no, vos sos la que los querés guardar. Pero sí, te entiendo, hay ciertas cosas que uno, a mí incluso yo que soy súper antiacumuladora, hay cosas que uno las quiere, no las puede tirar, no las puedes, no tirar, ni siquiera donar, porque uno también podría donar No, muchas cosas. yo creo que uno tiene que medir el valor sentimental en cuanto a si eso pesa o no pesa. Si pesa como cosa guardada, hay que sacársela de encima. Sí, Pero es también una cosa mental que uno tiene que lograr. Con los libros me pasa lo mismo, Flor. Yo acumulo uf. muchos libros, yo ya no sé qué hacer. Y ahí veo detrás y No, yo sí, sé que estás toda mira, rodeada. todas las bibliotecas que estás viendo las construyó mi papá. Sí, lo sé. Y mi papá es como San José, carpintero. Es su otra personalidad, su hobby. Hizo un montón Bueno, de qué lindo cosas. hobby. Es muy lindo, sí, sí, la madera, el corazón del árbol, ¿no? Tener el corazón del árbol, es muy lindo eso. Bueno, me hizo tantas bibliotecas y gracias a eso puedo ubicar los libros, pero también uno Sí, tiene que ponerle freno a la acumulación de libros. sí, Yo de los tuyos totalmente. tengo todas las ediciones. Claro, exacto, uno va Sí, comprando. Sí, yo tengo todos los tuyos de trade, pero no tengo los de Pocket ni los que salieron con el diario, porque nunca estaba para comprarlos. claro, claro, sí, la vida de uno también va marcando, ¿no? Sí, me pasa con tantos libros de nuestras queridísimas colegas. Entonces, vos no contabas, no mostrabas nunca por pudor. Mm. Sí. ¿Qué fue lo que pasó después que te animaste? A ¿Fue mí, que nosotras te pedíamos, las chicas, te acordás, las del grupo de... vos me alentaste mucho a que mostrara, me acuerdo. eh, Pero también lo habían hecho tus padres y No, nunca... bueno, no, pero a veces uno va cambiando, uno va madurando Obvio. fue un momento muy especial de muchos foros de lectura, mucho ida y vuelta con España también. Sí. Eh, yo me acuerdo que en este foro que siempre menciono, que es Gauchas Románticas, que se había creado para tener contacto editorial, las administradoras solo leían las reseñas que yo hacía de las novelas, de las telenovelas y de las novelas, ¿no? ¿Te acordás de las Las telenovelas? telenovelas, así que qué lindo que era. Yo las grababa y después les contaba lo que iba pasando capítulo por capítulo. Entonces, cuando mi editora, Florencia Cambariere, les preguntó, ¿conocen alguna dentro del foro, alguna persona que... Sí, sí, me mencionaron y ella pidió que yo mandara lo que tenía escrito. Lo que pasa es que ellas tampoco me habían leído, eso es lo que es un acto de fe, Flor, porque no me habían leído más No, que esa Lori, pero reseña. era obvio, leyendo tus reseñas la calidad literaria estaba. Después, bueno, eras novelista romántica, o sea, seguro que nos gustaba. Así empezó todo y yo digo siempre que me empujaron, porque no sé si hubiera hecho ese movimiento por mi cuenta, creo que no. Mira, Glorita, yo estoy convencida a medida que van pasando los años y que voy expandiendo mi conciencia, porque hay un Sí. punto en la vida en que yo digo, no, ni siquiera estamos dormidos, estamos en coma 4, pero cuando va expandiéndose, sí, porque no nos enseñan lo que nos deberían enseñar. Yo entiendo que todo se mueve por destino, o sea, está todo el Sí, cosmos como confabulado para que se dé. confabulado. Y a vos te llegó en ese momento, estoy segura de que había un tránsito muy Sí, importante y que eso que puede te ser, hizo. como decís, que era el momento en que se podía hacer, el momento posible, Exacto. ¿no? Era Y el momento, antes no se hubiese dado tan bien como se te dio. vos también tuviste tu revelación, porque vos también de golpe Obvio. dijiste, yo todo lo que hice hasta ahora no es lo que me Por eso hace... te digo que yo no tenía este hábito tuyo de la escritura. Yo escribí un día una novela. De hecho, tuve que empezar ahí, que vos también participaste en el taller de Félix de la Sí, Paolera, gran escritor él también, porque yo en realidad no sabía escribir. Hablamos muy mal los argentinos, siempre digo, escribimos mal también. Entonces me faltaba toda esa parte, tuve que estudiar mucho, todo el tiempo estoy consultando, porque no se acaba nunca de no, conocer uno toda no la acaba, lengua. no, 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 siempre hay, por Estoy suerte, por suerte. Sí, es una lengua, yo lo amo el castellano, me encanta como lengua. Estoy todo el día consultando el diccionario de la RAE, el panhispánico de duda, o sea, Sí. yo no escribía, leía.
pero leía y leía y leía. Y eso de que, ay, a mí me dicen algunas lectoras, yo dejé de leer cuando estudiaba en la facultad. Yo leía más cuando estaba en la facultad, porque era tal el horror de lo que tenía que Para leer para la facultad, contrarrestar. que necesitaba evadirme, escaparme, y yo leía otra cosa también. Entonces, era una gran lectora, pero cuando a mí me llegó el llamado, cuando te llegó a vos, a mí me llegó también igual, pero de otra forma, a través de un libro, fue como un fulmine, como dicen los italianos, un rayo fue para mí, una cosa que me fulminó sinceramente. Entonces yo me largué a escribir una novela, y que la reescribí años más tarde, porque sinceramente cuando la escribí todavía no estaba preparada como escritora, era una cosa terrible, pero nunca sentí eso del pudor, era medio, Claro. quizá era medio inconsciente, quizá no me daba cuenta cuánto una se muestra a través de los libros, Hay un ojo, poco puede de ser. inconsciencia en la primera presentación que vos me acompañaste. Yo estaba un poco inconsciente, porque yo estaba en la Feria del Libro con un primer libro y me estabas presentando vos, nada menos. Entonces yo con el tiempo pensé, pucha, qué inconsciente que era yo, me parecía natural y no era natural. Qué suerte, Glory, qué suerte, porque la conciencia es importante. Creo es fundamental la conciencia. De hecho, el otro día leía que Carl Jung, que además de ser psiquiatra era un eximio astrólogo, decía, uno es libre hasta el límite de la conciencia, porque si vos no sabes las fuerzas que te manejan, sos esclavo. Claro. Pero a veces la inconsciencia, amiga, es mejor, porque si no te volverías loco de la responsabilidad, del peso que eso significa. Y a veces la inconsciencia te hace vivir la cosa más natural, como los animales, ¿viste? Que Sí, más visceral, ¿no? Te brota algo exacto. y lo haces. Vos sabés que una de las cosas que yo, si me preguntan, ¿qué aconsejo cuando alguien empieza a escribir? No pienses que te van a leer. Ay, tal cual. Porque eso de que uno sienta que por arriba del hombro están controlando lo que uno escribe, no hay nadie acá por encima de mi hombro, pero yo siento que lo están mirando o lo pueden mirar, eso es completamente inhibidor. Vos sabés que contaba Brahms que él escribió su primera sinfonía de grande porque cada vez que se sentaba a escribir una sinfonía sentía que lo tenía Beethoven acá atrás. Tal cual lo que estás diciendo vos. Increíble, claro. Eso, mirá, qué figura, Lo que ¿ves? pasa es que no sé qué es para vos la escritura, pero para mí es la felicidad total. O sea, Sí. yo me siento a escribir y me olvido, me preguntan a vos, porque saben que nosotras tenemos contacto con las lectoras y tenemos amistad con las lectoras y nos vemos con las lectoras. Y a vos te afecta eso para escribir, te condiciona. Y yo, de vuelta, un inconsciente total. No, Claro, porque en el momento de escribir uno está solo con lo que hace y olvidado de uno mismo también. En sí, realidad re. estás viviendo las vidas de esos personajes, estás recorriendo esos lugares, estás imaginando situaciones, entonces el mundo quedó afuera, esa es la Total. verdad. Sí, sí. Después ¿A vos cuando no te uno pasa, Glory, termina, que es como que yo cuando escribo fuerte, esas famosas ráfagas que vos decís que te sentás ráfagas, a sí, escribir, que las escribís en tu cabeza todo el día, después te sentás y las escribís, que me encanta. sale el chorro. El chorro es como que yo desaparezco absolutamente y desaparece mi mundo alrededor. Te voy a decir una cosa, conociendo un poco más la vida de Luisa May Alcott, a ella le Ah, pasaba eso y ella lo llamaba el vórtice. el Ella vórtice. entraba en ese agujero, no podía salir hasta que no hubiera terminado lo que tenía pensado escribir. Tanto que se aislaba y le llevaban la comida. Mirá, porque si no, no comía. No, eso a mí No no me lo pasa, comía. qué lástima. Quiere decir que es algo que se siente, es algo que los demás que escriben también lo pueden llegar a sentir. Yo Sí, no tengo horarios para escribir, ya por una modalidad en mi forma de vida también es difícil tener un sí, horario fijo. Entonces, esto de escribir en la cabeza también es escribir para mí, es una pero por manera de escribir. supuesto, Después lo sin duda. suelto, pero bueno, ya no hay un horario preciso. Porque es como eso que decís que escribir en la cabeza es escribir totalmente, pero es además que nunca dejamos de escribir. No, O sea, estás todo el tiempo escribiendo. ¿Y cómo haría esta escena? ¿Y cómo diría esto? Porque nosotros tenemos una escena y la magia porque no nos damos cuenta tampoco de la magia que es saber escribir, Glorita, es el tener el código del lenguaje escrito para pasar lo que tenés en la cabeza, la escena, a un código que lo va a leer todo el mundo y lo van a entender, es mágico.
sí. Entonces yo estoy todo el santo día escribiendo. Y yo tuve 2 episodios hace unos años que me asustaron, porque el primero estaba escribiendo, creo que era La Tierra sin manos, o sea que habrá sido en el año, o sea, hace unos años, poco. De repente vuelvo del vórtice del que habla Luisa Algo y no me acordaba si era la mañana o la tarde. Fue Claro, un instante. No me claro. acordaba, o sea, ya almorcé, es tarde, es mañana. Me asustó porque no, fue una cosa que nunca la había vivido y fue decir, ¿en qué momento del día estoy? Rarísimo. Y la otra fue un día que Miguel me dice, vos no me estás escuchando a mí, ¿no? No, le digo, es que vos no me estás hablando, le dije. Estábamos sentados en la mesa. No me estás hablando, hace por lo menos 2 o 3 minutos que te estoy hablando. No, le digo, no me digas que me estás hablando porque me empiezo a asustar en serio. Dice, te juro que te estoy hablando y no, el sentido de la audición se había borrado. Sí, 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 Fueron sí. las 2 experiencias más fuertes que yo Más tuve. fuerte, es un ensimismamiento. Yo a veces lo llamo telón de fondo, es como si vos tuvieras el pensamiento de la novela detrás del pensamiento normal de la vida cotidiana y según el grado de intervención que tenga, uno está más o menos conectado con la vida cotidiana. Yo el otro día, en vez de subir a la casa de mi papá, bajé hasta la calle. No te lo puedo creer. Voy por la escalera, entonces en vez de subir los 2 pisos, No, bajé hasta la calle porque en realidad yo no sabía dónde iba, ¿te das cuenta? Y a bueno, mí me asusta un poco. a mí Menos me mal que asusta me un contaste poco. que vos lo haces también, porque entonces, bueno, somos Sí, dos. sí, me asusta porque somos personas adultas. Si yo fuera como era cuando chica, que también hacía estas cosas, pero tenía mis padres que me manejaban y me protegían, es Claro. distinto. Cuando uno tiene que ocuparse de otros es cuando uno se asusta, me parece a mí. Sí, sí, a mí te digo, esos 2 eventos, y ni te digo la cantidad de cosas que hago raras cuando estoy, qué sé yo, querer guardar, no sé, cosas, el aceite en la heladera, ese tipo de Sí, cosas, que por suerte, al instante que estás abriendo la heladera con el aceite en la mano, te das cuenta, no. porque hay algo Pero que no encaja en los hábitos de uno, hay algo que ahí hace por ruido suerte y volvés, volvés, volvés enseguida, volvés. pero te digo que la experiencia de estar escribiendo, y como no dejo nunca de escribir, porque ahora, bueno, estoy en el lanzamiento, estoy con todo esto, pero yo tengo ese telón de fondo que perfecto, que es la novela que sigue, entonces nunca, Claro. nunca parás, Claro. Vos sabés que nunca. te quería comentar, porque tengo muchas ganas de leer La tía Cosima, y me Sí. pareció extraordinaria esta idea de hacer las 2 voces. Sí, es re lindo, Gloria. En Hacelo primera si persona, querés, porque es además. re Yo te lindo. quería preguntar cómo te habías sentido con la primera persona, porque vos sabés que yo cuando empecé a escribir, escribí en primera persona, después lo abandoné. Ah, Sí, no sabía. sí, sí, sí. Era porque yo era, me quería sentir protagonista, entonces quería Ah, apropiarme del sentimiento del personaje. Después lo abandoné, me convertí en el narrador omnisciente, ¿no? El titiritero que sí. mueve todos los hilos. Te quería preguntar cómo te había resultado a vos. Yo te digo una cosa, Glory. Vos sabés que yo había escrito el diario de Blanca Montes en primera persona y escribí el diario de la Diana en primera persona. A mí personalmente me resulta mucho más fácil escribir en primera persona, Mira porque vos, es el modo en el que nosotros pensamos todo el tiempo. O claro. sea, el narrador omnisciente tiene que estar midiendo el límite de la Sí, intervención todo el santo tiempo, porque vos no te podés pasar de la raya. A mí no me gusta adelantar lo que va a pasar. Yo quiero que el lector vaya viviendo paso a sí, paso que junto con vaya, el claro, que los protagonista. personajes actúen, sí, sí. Exacto. Entonces, lo que nos decía Félix, no Esa es una digan, de las muestren, cosas no digan. no, eso. No Entonces, pintes con yo me lápiz. sentí re cómoda. La única cosa que era un poco osada era meterme en la cabeza de un varón, pero bueno, también lo hacemos como narradoras omniscientes, lo hacemos también. Pero hablar en primera persona con un varón, eso era un lindo desafío, pero a mí me gustó. A mí me gustó mucho la idea, me encantó, me pareció. Te digo probala, porque yo creo que te va a re gustar, porque encima me decís que vos lo hacías cuando eras chica. Sí, lo hacía de chica, se ve que era lo que me nacía en aquel momento y después pasé a lo otro. A veces por influencia de las lecturas también, ¿no? Sí, Uno va sí, Gloria, somos lo leyendo. que leemos, somos lo que Claro, leemos. claro, claro. Hablando de Pero somos lo que leemos, ¿vos recordás algún libro que te haya resultado clave? mira, el libro clave para mí, dejemos de lado el árabe, que fue el que me Sí, 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 que hizo, te impulsó a la escritura, sí. exacto, el libro clave para mí, yo creo que fueron 2. Primero, el primer libro de adultos que mi papá me compró, que fue Corazón del Mundo da Vinci. Ay, sí, qué dolor. Sí, Lloré como una llorar y mamá. llorar y llorar. Sí.
qué horror. Bueno, Inolvidable. ese fue el primer libro. Yo me sentía importante porque mi papá ya no me había comprado los libritos de dibujitos. Me había comprado un libro, me contaba, porque su papá, que mi abuelo era italiano, que el papá de él le hablaba de cuore, porque así se llama en italiano. Ese fue como el que marcó mi inicio de lectora oficial. Y después Jenner, porque cuando yo leí Jenner, Glory, era como decir, ¿qué pasó acá? Claro. O sea, yo venía leyendo, había leído La cabaña de Tío Tom, El corazón, todas las Jackie G, las típicas, ¿no? Y esta, wow, se me abrió, y no me daba cuenta porque era inconsciente y era muy chica, que había descubierto mi libro, mi género, que es lo que yo le digo a la gente. Sí. Hasta que no descubras tu libro, la magia de la lectura no va a aparecer en tu vida. Y fíjate que siempre estamos mencionando libros con los que hemos sufrido. Tal cual, porque Jenner, por Dios, Jenner, yo no quiero hablar mucho por si hay alguien que todavía no lo leyó, que lo lean porque... No, pero hay que leerlo a pesar del sufrimiento porque realmente es vivenciar la historia. Eso es una cosa que pocos libros te lo dan, ¿no? No estás leyendo de afuera, estás metido ahí, sufriendo también, gozando. No te olvides que eran historias para ellas, para las hermanas Bronte, como lo era para Luisa May Alcott, eran historias contemporáneas. Ellas estaban escribiendo su chick lit, digamos. Claro, claro. Y vos sabés que hay una cosa que me llama, a mí me gusta mucho inventar, pero Luisa May Alcott decía, o ella lo practicaba, el contar las propias vivencias reinventadas. Es decir, ella eran cosas que había visto o experimentado, pero las transformaba en ficción de un modo que vos no pudieras distinguir que eso podía haber sido real. Y parece que eso tiene mucha fuerza. Debe ser. Cuando vos con la propia vivencia sublimás eso de alguna manera. Claro, exacto. Tiene mucha fuerza, eso me impactó mucho saber eso. Y eso que estás diciendo puede ser que era lo que hacían las hermanas Bronte, porque las hermanas Bronte, siendo chicas sumamente cultas, sí. Eran chicas que tenían que trabajar como institutrices porque no tenían cómo sostenerse de otra manera. Entonces, ya sea que, salvo el caso de Emily, que escribió la historia de Heathcliff en Cooper Borrascosas, Anne, la otra hermana, la menos conocida, que yo leí toda su bibliografía y es excelente, también habla de las institutrices todo el tiempo, porque era lo que ella vivenciaba, ellas vivenciaban eso, tal cual lo que vos estás diciendo de Luisa. Y por eso tenían una imaginación desbordada. Por supuesto. En alguna cosa tenía que aparecer eso. Sí. A mí me llamó la atención también la generosidad entre ellas. Sí. ¿No? Y conociendo un poco la biografía, cómo se apoyaban una a la otra. Sí, muy sufrida la vida. Muy sufrida la vida de ellos. También ese páramo. A nosotros nos gusta el páramo como escenario. Sí. Pero para verlo. Vivir en el páramo es terrible. Sí. Un libro que a mí también mucho antes de ingresar al género propiamente dicho, porque viste que está la novela romántica clásica o el romanticismo propiamente dicho, y la novela romántica posmoderna, ¿no? Mucho antes de ingresar a la novela romántica posmoderna, yo había leído El ángel sin cabeza, de Vicky Baum. No lo conozco ese. Mira, ese si lo lees te va a impactar. A mí por lo menos me yo me lo anoto, espera que me lo anoto. Sí, anótalo. Vicky Baum. Ella tiene otros libros, pero ese en particular, El ángel sin cabeza, me pareció... ¿Cómo se escribe el apellido? B larga A-U-M. Perfecto. Ay, no, termino de conversar con vos y lo busco. Y después yo leía en Mar del Plata una y otra vez El pirata del amor, de la autora de Rebeca, Daphne du Maurier. Oh, Daphne du Maurier, por favor. También me lo anoto. Anótalo. Ay, qué bueno. Amo a Daphne. Sí, amo. Yo también. Vos sabés que esto que vos decías antes del árabe, Edith Hull, la forma de contar, fíjate vos que era bastante sutil la manera de relatar lo que estaba ocurriendo y sin embargo uno lo captaba como si fuera, ¿entendés? Eso me resulta a mí muy, muy como transformador, ¿no? De la idea de la literatura. Sí, no, es increíble. Además ellas todas estas autoras vivían en momentos que no existía la libertad que tenemos nosotras ahora. Tal
Tal cual. Ellas tenían que tener cuidado de lo que escribían porque estaba re mal, ni qué decirte porque eran mujeres además. Sí, 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 la verdad que esto de buscarle el anónimo o el seudónimo para poder escribir siendo mujer es una carga muy pesada. Tantas Bueno, cosas. George Eliot, se puso George Eliot para que los editores la Claro, tomaran en serio, porque claro. no la tomaban en serio. Y Luisa May Alcott, muchas de las novelas cortas y relatos que escribió antes de Mujercitas, tenía Sí. cualquier otro nombre. No sabía ¿Sabes eso. por qué? Porque para No, ella los llamaba relatos de sangre y truenos, que eran como de crímenes, de pasiones, de no. traiciones, y muy góticas. Le gustaba lo gótico, pero sabía o creía que eso no era la gran novela que ella podía escribir. Entonces no usaba su verdadero nombre, lo estaba reservando para la gran novela. Bueno, pero qué conciencia que tenía de sí misma, porque Sí, 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 muy, yo muy no sé si me hubiese perfecta. dado cuenta de eso. Mira, tenemos que ir juntas nosotras, me encantaría hacer un Sí. recorrido, una especie de camino de los lugares por donde estuvieron nuestros escritores favoritos. A mí eso Ay, me sí. encantaría, me No, y encantaría. esa foto que tenés ahí con Mark Twain, cuando fuiste a... Y Bueno, con él, porque esa fue una experiencia que te regalaron tus libros, además de tantas cosas sí, lindas que te regalaron tus libros, esa experiencia que hiciste en la Universidad de Framingham, en Massachusetts, creo que fue un antes y un después en tu vida, me un antes y un parece, no después, sé. sí. Pero no solamente por la parte docente, que también a mí me obligó a recrearme como docente, fue también un semillero de historias. Pero sí, sí, casi todas las que vinieron después algo tienen de... Increíble. Se despertó en mí el recuerdo de los viejos libros, porque uno cuando es chico se forma, yo por lo menos con los libros que me daban mis padres, Claro, y yo la también. mayor parte era literatura anglosajona. Entonces fue Sí. como volver a encontrarme con esos escenarios, con esas historias de aquellos tiempos. A mí se me abrió una especie de ventana y yo salté para afuera. Sí, sí, no, no, era, o sea, tuviste un tiempo bastante largo ahí, pero tampoco larguísimo, y sin embargo fue de una riqueza para vos, Y sí, fue porque La seductor. Salvaje de Boston, Y vos sabés que yo tuve un poco de temor, porque yo terminé de escribir ahí, por el Sendero de las Lágrimas, y después me reencuentro en ese lugar también con el ambiente. Y yo obvio. decía, este libro no transcurre en Argentina, la historia no es argentina, al personaje no lo quisieron, al personaje masculino. ¿Qué será de esta ¿Quién no lo historia? quiso a él? Yo lo amé desde el primer Bueno, instante. pero fue odiado, fue odiado. Entonces, viste que tenemos personajes que han sido odiados, tanto vos como yo tenemos personajes que han sido castigados. Claro, Entonces yo entonces yo amo los malos, tengo bueno, un problemita. a mí me gusta también que el personaje, si es duro, que siga siéndolo. Es decir, que no se transforme, que la esencia siga siendo la misma. Pueden pasarle muchas cosas y puede moldear a lo mejor su conducta, pero que la esencia sea esa. Sí, lo Y que pasa es que fíjate, tanto en el caso de los personajes tuyo y mío, en realidad son duros, pero no son malas personas. Eso es no, lo que no, eso yo, claro, si no sería el porque villano, si no digamos. es Claro, claro. claro, sí. O sea, son tipos que, personas que han sufrido mucho, se han Eso. hecho de una coraza, pero en el fondo no son perversos, digamos, No, no, tienen un fondo noble que se vio castigado a lo largo de su vida, tienen cargas muy pesadas, lastres, ¿no? De tormentos del pasado, que me encanta ese tormento. Bueno, nosotros debimos haber vivido con las hermanas Bronte más bien. Por favor. Sí, nosotros tuvimos una vida re normal, re, como digo yo, más común que la ruda, como decimos nosotros en Córdoba, y sin embargo escribimos estas historias con tanta cosa truculenta. Bueno, me estamos diciendo, ¿tenías miedo de que Sendero de las Lágrimas? Claro, que no les gustara tanto a los lectores porque primero no era una historia que transcurriera en el país y yo ya sabía que les gustaba conocer más de la historia argentina. Y después, bueno, estaba Jim Morris, que yo sabía que no era el personaje amado. Eh, pero ¿sabés lo que me pasa, Flor? Y a vos te pasa lo mismo. Eh, yo tengo que dejar salir la historia que me pide desde adentro el corazón. No puedo Total. escribir a pedido, yo tengo que dejar salir. Creo que es lo que uno tiene que defender, esa autenticidad. Yo escribo esto porque siento esto ahora, Tal. ¿no? Mira, te voy a contar algo que vi el otro día en un documental pero yo soy fanática de Beethoven. Siempre Sí. digo que si existieron Beethoven, Mendelssohn y Tchaikovsky, la humanidad tiene esperanza. Mm.
Y el otro día estaba viendo, vos sabías que, yo lo sé que vos lo sabés porque sabes todo, amiga, que Beethoven tuvo una vida súper atormentada, tipo Sí. las Bronte. Cuando él rompe con todos los cánones musicales y se anima a escribir lo que realmente quería escribir y dijo, me importa tres pepinos. Cuando él asume sus órdenes. Cuando él dice, esto vino para quedarse, cuando él se da cuenta que ya es sordo y que no lo puede ocultar por esto, porque él se lo quería ocultar a todo el mundo y Claro, era disimularlo evidente de que algún no. modo. Sí, sí, sí. Bueno, Ay, qué ese día, pobrecito, pobrecito, ese día que escribe una carta de suicidio que después no, más bien hizo catarsis escribiendo, ¿no? Esta cosa de escribir y hacer catarsis que lo hacemos nosotros todo el tiempo. Esta carta, esta famosa carta que está guardada en un museo en Viena, que se descubrió post-mortem, nadie sabía que existía hasta que algún amigo de él le descubrió en su mesa de luz cuando había muerto. Esa carta él lo libera, claro. lo libera de todo de copiarle a Bach, de copiarle a Mozart, no copiarle porque nunca les copió, pero claro, eran los grandes de Los ese momento, maestros, claro, sí, los los grandes maestros. los maestros, sí, sí. Y él tenía en su cabeza lo que después escuchamos. Por eso, entre la 1 y la 2, ¿y qué escribe después de esa carta que prácticamente parecía que se iba a suicidar? En realidad no. Escribe la tercera que se la dedica a Napoleón, después se la quita. Y es como decirte, fue otra persona que la compuso. Y él ahí saca al verdadero Beethoven, saca lo que él tenía adentro, deja de tenerle miedo a los cánones, a ver si a contento De tratar de encajar en los moldes que otros habían creado ya, ¿no es cierto? Y rompió con todo, y son las sinfonías que escuchamos y escuchamos y escuchamos. Entonces, creo que uno tiene que, si se va a sentar a hacer algo artístico, porque si te vas a sentar a hacer facturas y notas de débito, bueno, no importa, pero si te vas a sentar a hacer algo artístico, que te tiene que venir from the guts, como dicen los ingleses, desde las tripas, entonces hacelo libre, porque si no, no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Si me tengo que empezar a ver, no, tengo miedo, no. Ay, como vos dijiste, hay que dejar que salga lo que uno tiene. Por los demás también, ¿eh? Por uno y por los demás, porque mirá vos vale. Estamos con Beethoven. Entonces, mirá si no hubiese hecho eso él, nosotros bueno, tenemos la 3, la 4, la 5 y hasta la 9. Sí, sí, qué cosa, ¿eh? Ahora todo siempre es fruto de un proceso, de un sufrimiento, de una toma de conciencia, siempre los caminos son así, pero bueno, hay que transitarlos. Estamos viviendo un tiempo en ese sentido difícil, estamos viviendo un tiempo de crisis, de transición, de conmoción. Sí. Hay que ver cómo lo transitamos, Flor. Mira, sabían los astrólogos, Glorita, y yo se lo charlé con, no sé si lo charlé contigo, pero lo charlé con la Caro, con mi hermana, con Cari, Brogi, con las chicas, que iba a ser un año durísimo porque se daba una conjunción muy fuerte de planetas en Capricornio, se da Plutón, Saturno, todos en Capricornio. La última vez que se había dado la conjunción Plutón-Saturno en Capricornio, amiga, nació el protestantismo y se hizo la división entre Roma y entre la Iglesia Católica y el protestantismo. O sea, imagínate, porque para nosotros hablar de eso ahora no nos significa mucho, pero en aquel momento... Claro, hay que vivirlo eso, hay que vivirlo. Fue un momento fundacional de la historia de la humanidad, porque además de ahí nace la Guerra de los 30 años, donde murieron millones de personas, cuando no había tanta, o sea, decir que murieron millones de personas en un momento en que no éramos muchos en el planeta es brutal. Sí, no tiene nada que ver con el tiempo actual, obvio, sí, sí. Era un momento. Y se vuelve a dar 500 años más tarde la misma conjunción Plutón, Saturno y Capricornio ahora. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Pero ¿qué hacen estos dos planetas? Estos dos planetas, uno destruye, Plutón te destruye todo, te nivela con el suelo, y Saturno construye. Entonces se juntan los dos para decir, bueno, lo que hay no sirve más. Ajá. Hacer algo nuevo. Claro. Entonces creo que es un desafío para la humanidad, para plantearnos un montón de cosas, para entender que no podemos seguir viviendo como estamos viviendo en un mundo que no nos damos cuenta que es un manicomio, porque ya lo tenemos completamente como normalizado, esto de que haya guerras. Claro, sí, lo naturalizás como si fuera normal y no es así, no es normal. No. Así que bueno, yo tengo, siempre, a ver, yo digo que yo escribo finales felices, no sé vos por qué escribís finales felices, ya me lo dirás. Yo escribo finales felices porque yo creo en el final feliz. Claro. Yo le tengo fe al ser humano a pesar de que es difícil tenerle fe a la humanidad.
pero yo le tengo fe, no sé por qué pienso que Eh, el bien triunfa después, en el- algún punto, no sé si lo voy a ver. esa lucha, luz, oscuridad, bien, mal, esa lucha es como el motor del mundo, ¿no? Para los antiguos. Yo los finales felices los escribo porque sé que existen, como vos dijiste, en el romance también. Yo Sí. conozco historias familiares con un romance eterno, podríamos decir, ¿no? Y entonces, ¿por qué no? Si la realidad es compleja, tiene tantas cosas buenas como cosas malas. Y Obvio. bueno, yo elijo mostrar las cosas buenas. Y Exacto. en ese sentido, pienso que es lícito y tampoco me gustaría a mí eh, que toda esa esperanza puesta en el amor, que al final es la única cosa universal que nos mueve y nos redime, que tenga un telón que lo deja en la No. oscuridad. ¿Por qué? No. No, además nuestras lectoras, que me gustaría que dedicáramos los últimos minutos a ellas, y lectores, porque también tenemos algunos Sí, sí, lectores. Yo, sí. de hecho, la tía Cosima se lo dedico a un queridísimo lector, Osvaldo Maceroni. Nuestras lectoras nos linchan, o sea, no sé, a mí me parece que no, yo no puedo volver a salir a la calle y vos tampoco, porque les hacemos un final Ya, trágico y nos matan. ese sufrimiento que padecen a veces a lo largo de la novela, también te lo comentan, ¿no? Si hay, ¿por qué tal cosa? O cómo Ah, sufrí sí, cuando a vos también te lo echan en momento. cara, sí. Sí, sí, sí. No, yo creo, bueno, uno igual tiene que seguir, como dijiste vos antes, ¿no? El impulso de uno. Pero no me nace poner una desgracia que acabe con todos o con el amor, no me nace en este momento, No, ¿no? Salvo que yo no, no, escriba no, yo no un podría. libro, pero sí, no podría, creo que no podría. ¿Cómo me gustaría que los lectores pudieran reunirse con nosotros en una charla como esta? Ay, qué Tan lindo. rica, porque después podrían también opinar y decirnos, preguntarnos cosas, Y lo vamos ojalá. a hacer, amiga, lo vamos a hacer. Hay que pensar eso, lo vamos a hacer Lo directamente. vamos a hacer. O sea, yo tengo ganas de. Tuvimos aquel primer Sí, paso. pequeño, fue pequeño porque el Tortoni era pequeño, lo hicimos ahí, salió divino, a pesar de que el clima no nos acompañó porque llovía cántaros. Y lo vamos a volver a hacer en un lugar más grande para que puedan ir nuestras lectoras, que son las mismas, porque nos leen casi Sí, a las bueno, mismas y que sea un lectoras. poco digamos, el regreso a la vida que conocíamos, pero mejorada, Sí, tiene que ser mejorada. Sí, mejorada. es lo que exige el cosmos en este El momento. cosmos, sí, sí, es lo que Sí, sí, exige el sí. cosmos. Si te guías por la astrología es eso. Sí, Plutón te arrasa con todo y Saturno es muy exigente, quiere siempre la excelencia, por eso Capricornio es un signo de mucha exigencia. Vos lo sabrás porque tenés Capricornio en tu vida. sí, acá tengo algunos Capricornios. Tenés algunos Capricornio y Yo entonces así sí vaya tocando, se aparecen. va a ser mejorada, sí. Así que yo tengo muchas ganas de que lo hagamos a esto en vivo y en directo. Esta herramienta está espectacular porque nos permite Sí, vernos y sí, charlar, sí, sí, nos pero sí, permite de hacerlo todas maneras, con... pero el calor humano, el momento es distinto. Sí. Yo sé que lo vamos a volver a hacer, nos vamos a juntar en Buenos Aires, en algún lindo lugar, con las chicas y como siempre, lo pasamos bárbaro, Lo vamos a Glory. pasar genial, Flor, Nos genial. vamos a pasar bien. Qué Bueno, lindo, amiga de mi Flor. alma, Nos te quiero hemos con todo mi encontrado para corazón, siempre. Qué lindo, qué lindo. Un te besito. amo. Yo Gracias también. por este momento, me hiciste muy A feliz. vos, amiga. Que Hasta sigan siempre. todos bien, saludos. Cariños para todos. Chao, Glorita.